Bienvenidos a una nueva edición de Live Podcast. Hoy nos acompaña la doctora Mariana Lordoy, endocrinóloga, especialista en obesidad. Además es vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Obesidad. Así que te damos la bienvenida con nosotros y sobre todo agradecerte este espacio acá con nosotros. Bueno, gracias Santiago, un gusto, la verdad que por la invitación, encantada de poder estar acá y charlar un rato. ¿Qué hace la endocrinología? Bueno, la endocrinología es una especialidad médica que se dedica al estudio de las hormonas, así de grande, digamos, ¿no? Y del metabolismo. Así que bueno, es parte de la función por la cual me metí ahí, es para poder trabajar en lo que me gusta, que es obesidad básicamente. ¿Y por qué obesidad? Bueno, Como tema, ¿no? sí, sí. En realidad tiene como un trasfondo bastante desde la adolescencia, te diría, ¿no? Porque la primera vez que fui a endocrinología, tengo el recuerdo de que mi mamá me llevó, yo era adolescente y estaba llorando, y la doctora dijo, déjala que los adolescentes lloran, vení contame a ver por qué la traes. Y creo que eso debe haber hecho un clic que después a lo largo de la vida lo empecé a hacer asociaciones, ¿no? Y el tema de obesidad creo que tiene también que ver un poco con la resiliencia en la adolescencia, ¿no? Porque sí tuve sobrepeso en la adolescencia, tuve algunos episodios de bullying, de palabras esas que hoy por hoy lo nombran mucho más, ¿no? Uno está como más eh, consciente de lo que es el bullying verdaderamente. En aquel momento, que ya tengo 42 años, era como chistes o cosas que creo que de alguna manera me marcó y después venir a vivir a Montevideo, porque soy del interior, me fue abriendo como determinadas puertas y llevando hacia ese lugar que descubrí que me encanta y que podía ayudar también desde mi experiencia. Diana, podemos decir que hoy la obesidad es como una pandemia que dejó de ser silenciosa respecto a eso. Y sí, se ha vuelto como mucho más ruidoso el tema, ¿no? Y sí, sin duda que se ha vuelto una pandemia, es una enfermedad, llamamos a algunos, otros todavía no están convencidos tanto de eso, que genera una carga física y emocional para la persona que vive con obesidad, pero también que tiene una connotación social y en el sistema de salud que es gravísima, ¿no? Así que bueno, cada vez hablamos más de obesidad, cada vez sabemos más de lo que significa la obesidad y de las repercusiones que tiene tanto en la esfera mecánica, digamos, ¿no? Los dolores, lo que puede padecer una persona que sufre de obesidad y la connotación emocional, psicológica, más allá de lo metabólico que tiene que ver con la endocrinología, que es la diabetes, la hipertensión arterial, bueno, enfermedades que la obesidad, digamos, acarrea como parte de sus consecuencias. ¿Cómo funciona el sistema metabólico? Porque uno no empieza a pensar, yo siempre tiene como eso, no, yo metabólicamente funciono diferente. Atento. Soy lento, soy rápido, la gente tiene como ese preconcepto o es un mito, decir si, entender primero si es un mito o no, si todo el mundo tiene metabolismos diferentes, y a su vez, ¿cuál es la importancia de lograr regularlo si es que se puede? Bueno, el metabolismo viene a ser como la forma que tiene el cuerpo de tomar decisiones respecto a su energía, ¿no? Si la quema o si la guarda, digamos así. Entonces hablábamos del catabolismo, del anabolismo, que también hoy por hoy lo vemos mucho en redes, ¿no? Que son anabólicos, que si estoy quemando. Entonces, bueno, el metabolismo tiene que ver con eso. Y sí es verdad que puede haber personas que tienen un metabolismo más lento, quizá un poco por su historia, de cómo ha manejado su cuerpo a lo largo de su vida, qué experiencia tiene con determinadas dietas, si ha sido de alguna manera demasiado exigente en determinados tratamientos. Y hay personas que pueden tener un metabolismo más acelerado que también va a depender de cómo ha encarado su vida, tiene mucho que ver con la parte genética y con otras cosas que la persona va adquiriendo también como parte del comportamiento. Mariana, ahora hablabas de la parte genética, ¿no? ¿Qué tiene más peso? ¿La genética que traemos, ¿no? Ese código escrito casi que no, perdón, que no se puede modificar, ¿sí? ¿O el contexto donde nosotros estamos viviendo, ¿no?
dinámica, nuestras costumbres, la epigenética que va alrededor de todo eso? ¿Qué termina teniendo más peso? Porque muchas veces vine así de fábrica y no puedo hacer nada. Sí. Bueno, mira, hace poquito me pasó que justo vi a una paciente que tuvo a su bebé por fertilización in vitro con una embriodonación. ¿Qué quiere decir? Que le dieron un bebé ya armado, digamos, ¿tá? Que fue puesto en su panza y que creció ahí. Y la niña es exactamente igual a la madre. Es muy gracioso porque genéticamente no. Físicamente igual. Sí, es igual, es la misma cara y todo, y esa niña tiene cero genética de su madre, pero sí tiene, digamos que Perdón, creció ahí. Entonces, llama mucho la atención el potencial de lo que tiene que ver con la epigenética, ¿no? Donde se desarrolla esa genética que estoy poniendo. En lo que tiene que ver con obesidad, la genética tiene un impacto importante y cada vez se descubren más cosas. Antes hablábamos de que el 2% de la obesidad, o sea, 2 de cada 100 personas que tienen obesidad pueden tener mutaciones genéticas o enfermedad genéticamente programada, pero todo lo que tiene que ver con el entorno, las conductas, y hablamos de lo que es el entorno obesogénico, o sea, todo eso que nos lleva hacia la obesidad, tiene un impacto muy pesado. Incluso hay estudios hechos en gemelos, ¿no? Que vivieron en poblaciones totalmente diferentes, con padres diferentes, crianzas diferentes, y uno desarrolla obesidad, digo, un cierto número desarrollan obesidad y el otro no. O sea que a pesar de compartir la genética, también el entorno donde crecen y donde se desarrolla es fuerte, muy fuerte. Entonces, en parte de lo que trabajamos en el tratamiento de los pacientes con obesidad, cuando vos decís, tiene la mamá, tiene el papá con obesidad, en esto que decimos las enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, a veces no son transmisibles genéticamente, pero sí también son transmisibles por los comportamientos, ¿no? Porque capaz que eran personas que antes eran delgadas, pero empezaron a tener comportamientos inadecuados y generan obesidad. Entonces es como que está bastante enredado y creo que no nos tenemos que quedar con el potencial de que solamente va a poder ser delgado aquel que viene de una familia delgada, ni que todo aquel que tiene obesidad en su familia tiene por qué ser obeso. A ver, en la consulta, más allá de, obviamente, hacer una ficha técnica, las preguntas correspondientes que estás diciendo ahora, el contexto familiar, dónde viven, entender los porqués. Hay un estudio también más profundo en sangre hormonal respecto a eso. ¿Qué son las cosas que ustedes miran desde la endocrinología en relación a la obesidad, más allá del contexto de vida, que es la pata más científica? Sí, mira, yo me baso mucho en la historia clínica, en más de lo que tiene que ver el comportamiento a lo largo de su vida, cuál es su historia de obesidad, ¿sí? Muchas veces la paciente se sorprende porque les pregunto, ¿sabes cuánto pesaste al nacer? ¿Tuviste algún problema? ¿Tu mamá tuvo algún problema durante el embarazo? ¿Hubo durante tu crianza situaciones de violencia o de carencia afectiva, carencias económicas, abuso tanto físico, ¿no? Como físico, me refiero a violencia física, o sexual, ¿sí? Porque todas esas cosas tienen un impacto muy importante en el desarrollo de la obesidad. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte de paraclínica, los exámenes que pedimos, sí, sobre todo lo pido para saber en qué situación se encuentra, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, si tiene una cosa que habla mucho los pacientes de cómo está mi tiroides, ¿no? Yo siempre digo, ojalá la tiroides esté afectada porque es como que les da una causa, no una razón de ser. Siempre está arriba de la mesa. Está pobrecita la tiroides ahí. Y bueno, nosotros hace unos años hicimos un estudio que ganó un primer premio a nivel internacional en donde demostramos que la obesidad genera patología tiroidea y no es siempre la tiroides la que genera obesidad. En realidad son muy pocos los casos en donde la alteración tiroidea está generando sobrepeso. Es más, revertir la obesidad hacía que el 100% de pacientes que no tenían un tipo de tiroiditis, que es la que el cuerpo destruye por sí mismo, revertía la patología y tenía que dejar de tomar T4, que antes era como
algo de, bueno, una vez que tenés que tomarte 4, lo tenés que tomar para toda la vida. Entonces, bueno, la ciencia va avanzando, hay cosas nuevas y tenemos que ir actualizándonos también, ¿no? Como profesionales y educando a los pacientes también para poder darles esa luz, digamos, de posibilidad de recuperarse. Mariana, en tu consulta, ¿recibís más hombres, más mujeres? Porque me imagino que también hay contexto cultural respecto a, ¿no? a hacerse cargo del problema de uno mismo para poder abordar eso. Y después, también cruzado con las diferentes franjas etarias que me interesa pila saber, ¿no? A nivel de adolescencia y de juventud, qué está pasando en la vida Sí. de la consulta. Mira, el 80% de los pacientes que se ven en obesidad, y es bastante genérico, te diría incluso a nivel mundial, son mujeres. Sí, sí. Fuerte el Luni. Sí, casi todos los estudios en cirugía bariátrica sacamos porcentaje 80%, ¿no? Y igualmente viene aumentando el número de consultas en hombres. El hombre le llega un poquito más tarde. Normalmente. Y también, sí, exacto, eso te iba a decir. La mujer pasa por la primera menstruación, por el embarazo, por la menopausia. Sí, nos pasan más cosas desde el punto de vista hormonal. Mucho más adaptaciones. Sí, y cada una de ellas tiene un impacto en el peso que es importante. Y a partir de ahí, uno, ¿cuánto termina incidiendo también, ¿no? El rol social o la imagen que se espera de las personas en ese peso de la consulta? ¿Hay más peso desde el punto de vista de la imagen? Cuando digo imagen es redes sociales, revistas, a partir de alguna opinión más vieja, o medios de comunicación, que es lo que termina pasando también en los hombres que por ahí, no sé. Ha cambiado, yo creo que en el último tiempo el hombre se ocupa mucho más también de su imagen corporal, ¿no? Eh, el hombre, que quizá con esto me maten, pero tiene una autoestima diferente, nosotros lo vemos. La mujer también está como mucho más en el foco de la tormenta, en relación a su imagen corporal, a la exigencia, ¿no? Porque a veces al hombre es tipo la pancita no le queda tan mal, pero la mujer no tiene por qué tener celulitis, tiene que tener una panza chata, después de haber tenido su hijo, enseguida tiene que bajar de peso. Hay como mucho más exigencia social, pero que el propio hombre también lo vive diferente, se ríe de muchas veces de sí mismo. Ayer particularmente me pasó un paciente que conozco hace muchos años y ha pasado mm, por varias etapas, ¿no? Va, vuelve, acompaña a su esposa, vuelve. Y ayer fue la primera vez que dijo, fui padre, Mariana, y ahora sí siento que necesito cambiar. Nunca me afectó mi peso. Si me tenía que comprar ropa más grande, me compraba. No me da vergüenza ir a la playa, no me da vergüenza nada. Pero fui a la playa con mi hijo y no me podía agachar y eso me mató. Entonces es como que pasan a ser como cosas más profundas las que por ahí llevan a la consulta o el haber tenido una consecuencia, ¿no? Tuvo un infarto, ahí es que consulta. Le lleva un poquito más al hombre, creo, ir a la consulta. Ahí también, yo escuchándote, es cuánto uno tiene que ir acompañando el proceso emocional de las personas más que el hormonal, digamos. Sin duda. Yo me imagino que con tu formación médica, en entender cómo funcionan las hormonas, qué alteraciones tienen, cómo las modifico, si las analizo, qué datos tengo que mirar, cuando de pronto capaz que eso te termina representando el 10% de la consulta y estás 90% parado en esta contención emocional, en el entender, en la empatía con el otro. Pasa es muy gracioso porque en la consulta el paciente viene y te dice, vengo por tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, estos son mis exámenes. Y te tiran los exámenes ahí arriba y a mí me gusta hacer al revés, o sea, primero escucharlos, me cuesta mucho hoy por hoy tener la computadora enfrente, porque me gusta hablar con el paciente, mirarlo, ver sus gestos, ¿no? Te pasa, empezás a conocer al paciente y por ahí te llega alguien. Ahora, hace poquito, estaba controlando una paciente operada de bariátrica, es un encanto, y vino y estaba malhumorada y me hablaba mal, y yo le digo, digo, tú no sos así, ¿qué te pasa? Porque yo le estaba hablando, si estaba haciendo ejercicio, si estaba tomando las vitaminas, si estaba haciendo tal cosa. Y yo, ¿cómo es? Sí, no. Me dice, no, se puso a llorar, lo que pasa es que estoy con mi nieto internado.
Bueno, paren las rotativas, vamos a hablar de que tu nieto está internado, que tú estás angustiada, no me voy a poder preguntarte si estás haciendo ejercicio o no estás haciendo ejercicio. Y a lo largo de la vida, sin duda, que transitamos por 1000 emociones, por 1000 etapas. La obesidad es una enfermedad crónica y he tenido el placer de poder acompañar a lo largo de muchas historias, ¿no? Ver que se casan los hijos, ver que se divorcian, o sea, que son padres y bueno, vamos conociendo al paciente y cada una de las etapas, el mismo paciente es distinto. Entonces, ahí sí tienen un impacto las hormonas, porque quizá una mujer que está en menopausia empieza a bajar sus estrógenos, es diferente a la que tenía 25, eh, pero poder escucharlos y fue lo que me llevó a mí también a estudiar psiconutrición, que me apasiona, o sea, sí. ¿Cómo responden, no? ¿Cómo funciona el sistema endocrino a lo largo de la vida? Porque yo me imagino una primera foto en la primera infancia, segunda infancia, en la adolescencia, a su vez hombres y mujeres, ¿no? Como género, como un tema de cambio. ¿Qué cosas nosotros tenemos que ir teniendo en consideración, ¿no? Imagínate yo, rol padre, digamos, qué cosas tengo que ir teniendo en consideración para poder ir acompañando eso y teniendo la información capaz que justa y necesaria y entender los procesos de cambio que se van dando. El sistema endocrino funciona igual siempre a lo largo de todas las etapas o no, o tiene modificación. No, tiene sus modificaciones y yo creo que no tenemos que enfocarnos tanto en el sistema endocrino, sí saber que las hormonas modifican comportamientos. Por ejemplo, en la adolescencia quizá aparece más irritabilidad, más labilidad emocional y tenés que acompañar eso, aprender a la persona que tiene que poder poner en palabras lo que le pasa, ¿no? Y a lo largo de la vida nos han enseñado que muchas emociones se canalizan a través de la comida, o que hay cosas que no se tienen que hablar o no se tienen que decir. Entonces, bueno, muchos tabúes, ¿no? A nivel de la sexualidad, a veces también. Ves parejas que hace años que están juntas y no mantienen relaciones, por ejemplo. Entonces, y capaz que sí tiene que ver con lo hormonal, ¿no? En la mujer, la disminución del deseo sexual en la menopausia. Hay que considerar las hormonas, pero también hay que poder educar a la persona que pueda expresarse. Y por otro lado, considero fundamental el poder predicar con el ejemplo, ¿no? Tanto desde el rol de padres como educadores, profesores, maestros, todos tenemos que tratar de predicar con el ejemplo. Y me ha pasado alguna vez que me encuentro un paciente en el shopping o algo y estoy, no sé, cenando y dicen, Doc, ¿y tú puedes comer eso? Sí, sí, claro, puedo comer, digo, ponerle, no sé, estoy comiendo una milanesa con ensalada. Sí, claro, puedo comer, ¿por qué no lo voy a poder comer? O sea, también quitar un poco la culpa, saber que a todos nos gusta comer, que comer tiene que ver con la obesidad, pero que no es la única causa. Y el poder disfrutar, tener placer respecto a lo que comemos, y tener en cuenta todos los otros factores, ¿no? Porque está como muy enfocado la culpa y lo que tiene que ver con la alimentación. Y se olvidan de todo lo demás. Yo siempre jorobo en la charla de admisión que tenemos en el hospital, que es bueno, una charla motivacional para la gente que tiene interés en empezar los grupos y el tratamiento. Es seguro, todos antes de entrar ahí dijeron, no voy a comer más pan, no voy a comer más pasta, no voy a comer más papa, y juro que esta es la última vez, porque ahora sí voy a poder. Bueno, Agarraron a balazo los caras. ya está, claro, pobres carbohidratos, o sea, en realidad, este creo que es un poco de todo, ¿no? Y esto de predicar con el ejemplo, porque también vos que decías las distintas etapas de la vida, cuando van con un niño o con un adolescente, es tipo, no, él tiene obesidad, él no puede comer tal cosa, él tiene que dormir temprano, él tiene que hacer, no puede estar con las pantallas. Y después lo que estás viendo del otro lado, no es lo mismo, no es lo que transmite, ¿no? Ahora recién hablabas de la educación que tenemos que tener respecto a eso. Hoy ¿cuál es el rol que juega en la sociedad uruguaya, ¿no? Para la obesidad
¿Qué rol juega en términos de si tiene o no incidencia en la currícula de la escolar y en poder intervenir en momentos clave donde después es información para siempre casi, ¿no? Sí, ¿Tienen ustedes ahí la oportunidad de hacerlo o no? Todavía hay mucho para construir. sí, mira, nosotros trabajamos mucho con la educación médica continua, eso sí, tratando de capacitar a los profesionales en el abordaje del paciente con obesidad. Por ese lado sí, y después sí somos convocados por el Ministerio de Salud Pública como parte de apoyo a determinadas campañas o cosas que está haciendo el ministerio. No tenemos una llegada directa, es una sociedad que es chiquita, las sociedades de científicas uruguayas económicamente no tienen un sustento, digo, más allá de lo que puede ser la cuota de los socios, que es poquito. Entonces, sí hacemos lo de capacitación médica continua, eso sí, es bastante fuerte, tenemos actividades mensuales, pero no todavía desde la llegada a las escuelas. Eso sí lo hacen las instituciones públicas de salud, como bueno, ACE, también el Hospital Militar y algunas instituciones privadas también, desde lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Hay algunos lugares que se han abocado a eso y creo que está muy bueno porque acá todos tenemos que poner nuestro granito de arena, sin duda, ¿no? En esto de opinión, ¿vos pensás que la ley de etiquetado frontal viene a colaborar un poco con esto? ¿O ya estamos en posición de medir impacto de la ley de etiquetado frontal? Bueno, yo creo que Porque la verdad que las estadísticas siguen siendo bastante complicadas, digamos. venimos peleando de forma compleja con la obesidad, ¿tá? A nivel mundial, se está trabajando en un plan de aceleración de la lucha contra la obesidad para el 2030, porque bueno, vemos que venimos perdiendo, que en realidad las acciones que se han tomado no han sido suficientes o que, bueno, falta. Ahora justo en unos días va a haber una actividad que va a venir el presidente de la WOF, que es la Federación Mundial de Obesidad Uruguay, también a hablar un poco de algunos productos ultraprocesados que tienen mucho impacto en la adolescencia. Así que bueno, se están haciendo cosas. El etiquetado frontal yo creo que fue un paso que en realidad no es solamente de Uruguay, pero que tiene que acompañarse sin duda de la educación, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves una manteca con el octógono que te dice exceso de sal, exceso de grasa, y al lado tenés la misma manteca, pero que no tiene agregado de grasa, no va a tener la etiqueta, y tú vas a comer igual la manteca. O sea, en realidad no estás educando a, bueno, mira, tiene exceso de grasa, esto es lo que sucede, el consumo tiene que ser esporádico. Bueno, yo creo que hay que intensificar algunos controles, hay un montón de cosas todavía por hacer y en realidad creo que se está encarando, empezamos a tener de vuelta las reuniones en el ministerio, eso es muy positivo. Bueno, el ingreso de los fármacos ahora también, que si bien ingresó para el tratamiento de la diabetes, bueno, tiene un impacto importante en obesidad. Así que bueno, venimos de a poquito. Y el camino, no, esto de los fármacos, ¿no? Que este es el camino corto, por así poner un título de fármaco, está, yo por lo menos siento que está deliberado y la gente casi se automedica respecto a esto. Y después una pregunta más que te quiero agregar ahí es, ¿qué pasa con este famoso Ozempic y esta epidemia que hay de consumo? Casi que haya un mercado negro respecto a esto. Bueno, son como dos cosas diferentes, ¿no? Uno, el camino corto no es el camino corto, ¿tá? Porque si tú tenés hipertensión arterial, te mandan comer sin sal, tenés una enfermedad crónica, nadie cuestiona que tengas que tomar un fármaco, dos o tres o cuatro para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero sí se cuestiona mucho el tener que hacer un tratamiento farmacológico o una cirugía a un paciente con obesidad, ¿no? Las típicas frases de seguro si se cose la boca va a adelgazar, ¿no? Cosas que realmente son muy impactantes para el paciente y que creo que estigmatizan y duele y el paciente sufre. Así que bueno, por ese lado
creo que no es el camino corto. Los médicos no prescribimos buscando eso, sino tratando de menguar un síntoma. Muchas veces el paciente tiene trastornos por atracón, se levantan a comer de madrugada, tienen comportamientos compulsivos de voracidad que no se van a solucionar solamente con corregir la alimentación o con intensificar el ejercicio físico, ¿no? Porque también hay como una rosca ahí. Yo le recomiendo al paciente que coma tal o cual cosa y ese paciente no lo puede hacer porque en realidad químicamente no lo está pudiendo lograr, lo que genera es frustración y sensación de que no lo va a poder cambiar. ¿Tá? Entonces eso lleva a múltiples tratamientos, a múltiples recaídas y yo qué sé, yo he llegado a tener pacientes de más de 400 kilos. Entonces, sin duda eso no es suficiente el cambio en la alimentación únicamente, ¿no? Y En esos pacientes, además de todo, le imagino que va a la cirugía bariátrica también. En todos. son todos, sí. ¿Es una práctica común en Uruguay o Sí, es una práctica frecuente. Hoy por hoy no es accesible para todo el mundo porque, digo, si bien se hace de forma pública en algunos hospitales, más que nada se trabaja privado, tiene un costo que bueno que los pacientes al final dicen que se paga solo, ¿no? Porque en el ahorro de la medicación, en el ahorro de a veces el litro son zumo y todo eso, bueno, pero eso es muy personal. Em, no todos los pacientes con mucha obesidad son candidatos a cirugía bariátrica. Hace unos años conocí un paciente con muchos kilos, con un comportamiento extremadamente compulsivo, o sea, de mañana 50 bizcochos, 16 litros de Coca-Cola, o sea, 60 cigarrillos, con mucho daño. Y ese paciente no es candidato a cirugía bariátrica porque claramente la posibilidad de rehabilitación era muy baja porque estaba muy deteriorado ya. y es riesgo también en la operación? No, sí, claro. En este caso sí, porque era un paciente que estaba muy comprometido físicamente y emocionalmente. Sí se acompañó desde otro lugar, digo, nosotros vamos a domicilio en ese sentido, para pacientes que están en esa situación. Pero volviendo al tema de los fármacos, entonces creo que al contrario, estamos muy contentos de que hayan ingresado, estamos viviendo una revolución desde el punto de vista científico en lo que es el tratamiento de la obesidad y tenemos que aprovecharlo, tenemos que utilizarlo bien y no quemar esto, ¿no? Porque digo, han habido muchos fármacos que se han retirado del mercado por el mal uso y estamos poniendo en riesgo un poco eso. Em, por otro lado, es verdad que el riesgo es la automedicación, porque el paciente que no tiene indicación o el paciente que tiene indicación, pero lo hace a veces hasta escondido de su propia familia porque tiene vergüenza o porque no quiere sentirse juzgado, se expone a no estar haciendo el tratamiento de forma adecuada y no poder ver el potencial de los resultados, ¿no? Nadie se inyecta insulina escondido, nadie toma T4 escondido. El tema acá es poder aceptar que la obesidad es una enfermedad. Tenemos que aceptarlo desde el sistema de salud, pero también, y es una de las cosas que yo hablo mucho con los pacientes, es que el propio paciente tiene que aceptarlo y decir, yo tengo una enfermedad, entonces, ¿por qué tengo que esconder esto? ¿Por qué no puedo pedir ayuda? ¿No? Y jorobamos mucho de cuándo usted va al cardiólogo, cuando le duele el pecho o espera a que se le pase el dolor para después ir al cardiólogo, porque muchas veces me cruzo con alguien en la calle y le digo, ¿verdad que hace tiempo que no te veo? ¿Cuándo vas a volver? Cuando me acomode un poquito y baje un poco de peso, vuelvo. Claro, es totalmente reactivo y no preventivo. Cuando venís bien, genial, mandame mensaje, vengo bien, estoy genial. Cuando estás mal o cuando más tenés que venir. Así que bueno, creo que los fármacos tenemos que utilizarlos, que tenemos que también educar. Como todo fármaco tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero estamos viviendo un momento que es muy positivo.
Se habla obviamente del nombre comercial de Ozempic, pero hay muchos más. Ahora en breve seguramente ingrese Tersipatide, que es un fármaco nuevo también. ¿Qué efecto tiene ese? Es muy similar, Claro. similar, sí, pero es un poquito más nuevo. Y después también se están estudiando otros, hay en fase 2, en fase 3, hay como un empujón, ¿no? Importante en lo que tiene que ver el abordaje de la obesidad. Mariana, una vez que tu paciente, digamos, avanza, mejora, ¿qué estrategias usan o usás, ¿no? De tu lugar de consulta o vivo de la propia sociedad, del grupo de estudio, para no volver para atrás? ¿Cómo haces para que esa persona no, porque está alucinante cuando uno avanza, pero generalmente avanzás todo, vos sos tres, Sí. dos, no. Bueno, nosotros trabajamos mucho como primero somos un equipo interdisciplinario, tengo un nutricionista, psicólogo, médico, cirujano. A mí me gusta mucho trabajar con lo que se llama las etapas de Prochaska, que capaz que las has escuchado, ¿no? Que es, bueno, poder determinar en qué etapa se encuentra el paciente, porque no es lo mismo encontrar un paciente que te dice de algo hay que morirse, ¿no? A que te diga, estoy buscando un gimnasio porque quiero empezar, pero todavía no estoy pronto, solamente estoy buscando, averigüé los costos, me compré los championes y capaz que nunca llega a ir al gimnasio. Entonces, bueno, poder determinar en qué etapa está el paciente y explicarle que esas etapas son un ida y vuelta. Entonces, hoy yo puedo estar en etapa de acción, haciendo todo, hago ejercicio, duermo bien, me alimento bien, emocionalmente estoy estable, pero capaz que en 3, 4 meses me pasa de que me ascendieran, porque no tiene por qué ser algo malo, y se me escuajeringa todo y tengo que ver qué hago. Y cada una de esas cosas que forman parte del tratamiento de la obesidad pueden estar en etapas diferentes. Yo puedo estar alimentándome súper bien, pero me despierto todos los días a las 3 de la mañana y no puedo volver a dormir porque estoy estresado con mi cargo nuevo. Así que bueno, poder primero que nada generar el autoconocimiento del paciente, que pueda reconocerse en qué etapa está, reconocer también cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, anticiparse, ¿no? Si yo sé qué es lo que a mí me puede poner en riesgo y yo puedo actuar anticipadamente, genial, ¿no? Porque voy a poder hacer prevención. Trabajamos mucho también en lo que tiene que ver con el semáforo, ¿no? Bueno, estoy en verde, fantástico, acá estoy, bueno, vamos a pedir ayuda. Y bueno, y si estoy en rojo, sin duda el SOS. Eso creo que es muy importante, el poder saber en qué situación se encuentra. Y después, en esto de cómo no volver atrás, saber que la recaída forma parte del proceso, ¿no? Estamos hablando de enfermedades crónicas que, que es un ida y vuelta. Voy, caigo, subo, vuelvo. Y, y después que el paciente se basa mucho en la motivación y no estamos todo el tiempo motivados, claramente. Entonces, bueno, tratar de incorporar la disciplina como parte de un estilo de vida también, ¿no? Decir, bueno, yo soy disciplinado, esto lo hago porque lo tengo que hacer. Y cuando estoy motivado, fantástico. O sea, es tipo, bueno, bien, genial, esto lo estoy haciendo ahora con más ganas porque, Esa más casillero. claro, a veces te dicen, no, mira, me voy a ir de viaje y tengo que aprovechar a practicar un poco, a caminar porque quiero sentirme más liviano, que no me duelen las rodillas. Ok, vamos a meterle, pero capaz que no te vas a estar yendo de viaje todos los meses. Entonces, bueno, eso ayuda a tener en claro que la motivación los pacientes. Tenemos pacientes que, por ejemplo, em, son derivados para mejorar la fertilidad, ¿no? La obesidad impacta mucho en lo que tiene que ver con la fertilidad, tanto en las mujeres como en el hombre. Y para hacer los procesos de fertilización in vitro, por ejemplo, necesitan tener un índice de masa corporal específico. Y entonces ya les anticipamos, tú vas a quedar embarazada seguramente, pero ten claro que esto es para toda la vida. Y nos ha pasado de pacientes que van, adelgazan, se embarazan, desaparecen por 4 años y vuelven cuando quieren tener su segundo hijo. Y en el medio tienen su reganancia de peso. Claramente esa persona evoluciona solamente por motivación.
y es parte de nuestra tarea poder cambiar eso, porque en ese momento son personas jóvenes, en etapa reproductiva, digamos, pero esa persona va a crecer y en unos años va a tener toda la afectación del sobrepeso en sus articulaciones, y no va a estar la motivación esa del bebé, ¿no? Y en las mujeres, ¿no? Ahora escuchándote, sobre todo en reproducción, cuando se viene como el cambio hormonal de perimenopausia o menopausia, ¿cuánto pesa la obesidad? ¿Puede acelerar ese cambio o no? ¿O es cuando toca y La obesidad genera mucha alteración en el ciclo menstrual, ¿no? Está asociado, por ejemplo, al síndrome de ovario policístico, que, bueno, gran parte de la mejoría de ese síndrome es que la paciente adelgace. Por otro lado, la obesidad en la perimenopausia agrava toda la sintomatología que tiene que ver con los calores, todas las tuforadas, la alteración del estado de ánimo, ¿sí? Entonces, bueno, se ha visto que mujeres que adelgazan tienen mejor tolerancia, digamos así, al pasaje por la menopausia. ¿Ah? Por otro lado, la obesidad en el entorno de la menopausia también es un factor de riesgo para cánceres, porque está generando como una prolongación de la exposición hormonal. Entonces, bueno, el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de ovario, o sea, todos los cánceres hormonodependientes se van a ver aumentados, digamos, después de la menopausia fértiles? en las mujeres, claro, porque en realidad no va a estar ya el estrógeno como tal, pero sí va a estar la testosterona que a nivel de la grasa se va a transformar en un tipo de estrógeno que va a seguir, digamos que teniendo la exposición de esos órganos. Entonces, eh, también es una estrategia de prevención del cáncer el adelgazamiento. ¿Hay alguna terapia de reemplazo que existe en esos casos, hormonal, digamos, que sea conveniente o no? Bueno, hay todavía como un mito de que la paciente con obesidad no se debería hacer terapia de reemplazo hormonal por el aumento de la trombosis, ¿no? Por el aumento de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, eso viene cambiando y hay que estudiar a la paciente individual, ¿no? Eso hoy por hoy hay como pseudo especialidades en ese tema, gente que le gusta y se dedica a eso. Se trata así de utilizar menos estrógenos, más profestágenos, pero bueno, sí hay terapias específicas. A la hora de pensar en las cosas accesibles para la gente, ¿no? Decir, bueno, ¿es posible reprogramar, digamos, tu metabolismo en base a hábitos, a cosas que tengan cero costo? Este, Sí, eh, Pensar en que, no sé, no tengo por qué hacer o una terapia de reemplazo, consumir de Ozempic, sino que qué puedo hacer con cosas que impliquen cambios en mi vida, pero que a su vez tengan un impacto muy grande en mi salud metabólica, digamos, ¿no? sí. En el paciente con obesidad lo que no se recomienda son los ayunos, o si bien hay personas a las que les puede llegar a funcionar el ayuno intermitente o determinadas cosas que escuchamos Y las por ahí, dietas, o estilos de dieta específica. keto, paleo, Sí, ahí está. Bueno, tratamos de apuntar a una alimentación que sea saludable, balanceada, con periodicidad, ¿no? En donde vos reeducás, digamos, al cuerpo. Muchas veces los pacientes dicen, ay, estoy re contento porque estoy haciendo una dieta y no siento hambre, y a mí como que me da cosa, porque considero que sentir hambre, sin duda, es parte fisiológica. Tenemos que sentir hambre, lo que tenemos que aprender es a responder de forma adecuada. Es como sentir ganas de ir a orinar, es ganas de tener sueño, o sea, ¿no? Forma parte de la fisiología del cuerpo. Entonces, lograr que una persona que puede pasar todo el día sin comer y no tener hambre, que empiece a tener hambre, ya a mí me está dando la señal de que el metabolismo se está como reseteando, volviendo a acelerar un poquito, empieza a volver a quemar, digamos. Eso por un lado. Em, con recomendaciones obviamente del tipo de alimentación, combinación de los alimentos, mejorando el aporte proteico, porque hay como mitos, ¿no? Si saco, lo que decíamos, saco todos los carbohidratos voy a adelgazar, o si solo como verduras voy a adelgazar. Hay mucha gente que se vuelve vegetariano porque cree que va a adelgazar, o empiezan a comer lo que come un celíaco porque piensan que así van a adelgazar y en realidad son más bien mitos, ¿no?
Y ni hablar del ejercicio. O sea, el ejercicio para mí es de las cosas más importantes. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, en cirugía bariátrica, que son tres las cosas más importantes para lograr el mantenimiento de peso a largo plazo. Y la alimentación no está incluida entre de esas tres cosas. Está la suplementación, el incorporar el ejercicio físico como parte del estilo de vida y mantener el contacto con el equipo tratante. O sea, la alimentación, sí, todos comemos, a todos nos gusta, lo que hay que lograr es un equilibrio, ¿no? Entre lo más saludable, lo menos saludable y bueno, evaluar la frecuencia. Y otra cosa muy importante es el sueño. ¿Sí? El sueño altera muchísimo el metabolismo, mucho más de lo que pensamos. Es más, Vamos a hacer doble clic ahí. sí, yo tengo pacientes que llegan y te cuentan, yo como esto, no sé qué, ¿cuántas horas dormís? 4. Tipo, bueno, vamos a arrancar por el sueño y después vemos qué hacemos con la comida. Claro, pero como que coméis, pero primero Listo. ¿Tá? Y eso es de todos los días. El tema del sueño, bueno, ni hablar el paciente con obesidad tiene una patología específica, 2 patologías, pero la más frecuente es la apnea obstructiva del sueño, que eso agrava la obesidad, enlentece el proceso de adelgazamiento, pero además acarrea otras enfermedades metabólicas, que por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, se ven agravadas por la apnea del sueño. Pero cuando la persona no duerme bien, sobre todo si duerme menos de 5 horas, va a haber un aumento de la grelina, que es la hormona que genera la sensación de hambre a nivel cerebral. La persona va a tener menos saciedad, a lo largo del día va a estar con más deseo de comer cosas dulces, se va a sentir como más ansioso, que le llama el paciente. Se altera también la melatonina, que es la otra hormona del sueño, y sube el cortisol, que es otra hormona muy importante en el metabolismo de la obesidad, que, ¿Qué hace el cortisol? que la persona como que está tomando prednisona todo el día, ¿no? También, el cortisol es una hormona que la necesitamos, la que nos prepara para la lucha, para la huida, para estar como, ¿no? Preparado para defendernos. Y bueno, no dormir aumenta esa hormona, pero el estrés continuo en el que vivimos también la aumenta. Y si bien es un mecanismo de defensa inicialmente que lo tenemos que tener, cuando se hace crónico, la realidad termina siendo perjudicial, ¿no? Bueno, así que hay mucha cosa. ¿Hay algún mito nutricional para desterrar así un poco para siempre, digo? De la comida. Ay, bueno, yo no soy muy partidaria del cero carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que necesitamos un poquito de cada cosa, el cuerpo necesita estar nutrido y los carbohidratos forman parte de nuestra alimentación. El tema es el tipo de carbohidrato, las cantidades. Em, Creo que tenemos que ir hacia el equilibrio, ¿no? Entre lo que tiene que ver con el placer y la nutrición. Si al cuerpo le falta un nutriente, lo va a buscar. ¿Ah? Te falta, no sé, triptofano, lo va a ir a buscar en los quesos, en los frutos secos, en el chocolate. Entonces, si yo no me estoy nutriendo bien, lo voy a ir a buscar. Y eso va a generar en el paciente la sensación de pérdida de control. Capaz que la pérdida de control es que te está faltando el nutriente. Así que voy más por el lado del equilibrio, preguntarles muchas veces qué es lo que te gusta y cómo podemos llegar a mediar algo, porque yo te puedo decir, no sé, toma leche y a ti te cae mal la leche y no te gusta, no voy a lograr nada. Entonces, bueno, es como también llegar a acuerdos con el paciente. Hoy hablaba respecto a la actividad física, estaba en el top 3, digamos, de las decisiones. Hoy Luna, te diría que mejor así nuestra industria favorecida, pero particularmente, ¿qué rol juega el músculo ahí, no? Porque uno lo tiene como muy asociado a algo estético, pero también digo, tiene un rol metabólico muy importante en esa estructura. Si podés linkearlo con la sarcopenia en mujeres, ¿no? Cuando viene la menopausia. Menopausia. El músculo es el órgano metabólico por excelencia. O sea, ya que si ves o sea, órgano metabólico es como que el que va a estar
consumiendo y realmente quemando, ¿tá? Consume azúcar, consume grasas, quema. Es el motor. Es el motorcito que va a estar ahí prendido, porque la gente habitualmente dice el peso, ¿no? Peso menos, bajé de peso, pero hay una diferencia entre adelgazar y perder peso, ¿sí? Cuando perdés peso, lo importante es que pierdas grasa o en definitiva, capaz que si había exceso de líquido, que ese líquido también se salga, pero que no pierdas músculo. Siempre igual en el proceso de adelgazamiento hay una pérdida de músculo, pero que tenemos que tratar de minimizar. Que no barra con todo. Que no barra con todo, ¿tá? Para eso necesita la persona estar bien alimentada en relación al aporte proteico, la hidratación, pero también los carbohidratos, porque si yo solo consumo proteínas y no tengo con qué limpiar esas proteínas, no voy a formar un músculo correcto, digamos, ¿no? De buena calidad. También viene el sueño, porque todas esas hormonas van a tener que ver con la formación correcta del músculo y y lo que tiene que ver con el órgano metabólico, digamos, cuando nosotros no podemos hacer ejercicio, el músculo es como que abre unas compuertitas que permite que ingrese la glucosa, el azúcar, digamos, y que lo utilice como combustible. A su vez también mejora la sensibilidad a la insulina, que es otro problema del paciente con obesidad, que ahí no sabemos muy bien cuál es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué aparece primero, la obesidad y después la famosa hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, o si esa patología de la insulina, que es otra hormona que tenemos a nivel del cuerpo, que está vinculada con la diabetes y con el síndrome ovario polipístico, genera tanta alteración que después aparece la obesidad. Está como todavía, hay como mucha cosa, pero la insulina está en el medio de todo. Entonces, cuando el músculo se activa y el paciente hace ejercicio, aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, necesito tener menos insulina circulante para obtener los mejores resultados o los mismos resultados. Y eso es sumamente importante porque al principio el cuerpo lo que hace es libera más insulina para evitar que te transformes en diabética. Pero ese exceso de insulina también va a aumentar la grasa, sobre todo a nivel abdominal, ¿tá? Y más en la mujer posmenopáusica. Entonces, tener menos secreción de insulina va a ayudar a controlar esa distribución de la grasa corporal, porque al ser más sensible a través del funcionamiento del músculo, está todo funcionando mejor. ¿Ah? ¿Y por qué es importante eso? Porque la insulina es un músculo, perdón, la insulina es una hormona que es anabólica, o sea, tiende a generar más cosas, ¿tá? Crecimiento celular, crecimiento de todo. Por eso también está aumentada en la adolescencia, también es un momento de riesgo de aumento de peso, así que es todo como muy enredadito y el músculo en eso está colaborando a que todo funcione mejor, digamos así, ¿tá? Y lo que tiene que ver con la sarcopenia, bueno, la sarcopenia el sentido de la pérdida de masa muscular, las hormonas sexuales tienen mucho que ver, ¿tá? Y también el ejercicio, cuando nosotros, para hacerlo fácil, cuando nosotros hacemos ejercicio de fuerza, los tendones que están pegados, digamos, al hueso van a estar tironeando y eso hace que se libere hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento favorece el desarrollo muscular, el mantenimiento óseo. Entonces, yo realmente, si me preguntás, creo que el puesto número uno tiene la actividad física y el manejo de la masa muscular. Y el ejercicio de fuerza, digamos. Claro. O sea, Otro mito. claro, doble clic en actividad física, ejercicio de fuerza y sobre todo mujeres. Otro mito, ¿no? No hago ejercicio de fuerza porque voy a engordar, no hago ejercicio de fuerza porque voy a pesar más, ¿sí? Y en realidad es crucial. Al menos 2 veces por semana se recomienda el ejercicio de fuerza en todos. Entender que la balanza tiene un tema de composición corporal. Puedo no haber movido el número, pero el caballo real cambia. Así. Es muy gracioso porque a veces ves al paciente decir, qué bien que estás, pero te veo re bien. Sí, la balanza no me dice lo mismo. ¿Ah? Y la persona lo ves que está muchísimo mejor, se le fueron las manchitas marrones que tienen a veces en el cuello, debajo de las axilas, que se llama catosis nírica, que es un elemento que tiene el cuerpo de mostrarnos de que
el páncreas no está funcionando bien, que hay exceso de insulina, que el cuerpo se está preparando para que aparezca la diabetes, y solamente incorporar ejercicio, aunque no se hagan otras cosas, ya esa situación mejora. Y en eso el metabolismo femenino juega otro rol a diferencia ¿no? del masculino, lo que estás diciendo. Y lo que pasa es que el hombre ya de per se tiene más masa muscular, ¿no? En el paciente con obesidad hay dos tipos de obesidad, una que es sarcopénica, pero después también el paciente con obesidad suele tener bastante masa muscular, sobre todo en tren inferior, o sea, en lo que tiene que ver con piernas, porque tiene que soportar su propia carga, ¿ah? Entonces, no es que siempre el paciente con obesidad tiene todo grasa, ¿no? Muchas veces vemos, cuando se hace bioimpedancimetría y eso, tiene muchísima masa muscular. Después, Y impedancia es medir te mide grasa, músculo y agua mediante un estudio. mediante un estudio, ahí está, que es una balanza grande que tenemos. Y bueno, No porque compran en Temu, por las dudas. No, por dudas. Tiene que cumplir con un rigor científico aprobado, exacto. exacto. Entonces, bueno, también nos permite estimular al paciente en el sentido de decirle, mirá, tú bajaste 1 kilo de grasa y subiste 1 kilo de músculo, o sea, estás más saludable, estás mejor, y el peso acá no tiene nada que ver. ¿Mm? Y bueno, y ahí es donde volvemos a trabajar en lo que tiene que ver con la parte psicológica, la aceptación, la imagen corporal, ¿no? El sacar la balanza del centro, y bueno, que es un trabajo arduo, no es menor. ¿Qué le dirías a esa mujer que está entrando en ese cambio, ¿no? de segundo tiempo? El otro día lo hablamos con Luciana Jesús. Sí. Me dice, nosotras empezamos a jugar el segundo. Ya estamos todos así, ¿Qué? sí, ¿No? De tu lugar, por supuesto, como doctora endocrinóloga, pero sobre todo con la experiencia que tenés, ¿cuáles son esos 3 consejos que tenés que decir? ¿Qué voy a hacer? Esto y esto, seguro, para poder enfrentar ese segundo tiempo con mayor, más, no solo bienestar, sino con plenitud, ¿no? Con energía respecto de eso. Sí, bueno, yo creo que lo primero es trabajar la situación emocional. Sí, yo arranco por ahí, ¿no? Hay mucho preconcepto propio, ¿no? Ya vamos con angustia a la menopausia, ya vamos con angustia después de los 40, de repente te toma el pelo, ¿no? Calma, o sea, estamos en otra era, disfrutemos los 40, que es una etapa hermosa, y veamos qué es lo que te está pasando, ¿no? Capaz que lo transitas normal y ahí ¿lo transito bien? Ejercicio. O sea, ¿tá? Y creo que el bajar la tensión emocional que se genera en torno a la menopausia nos va a permitir tomar mejores decisiones, porque muchas veces hay una anticipación a lo que va a suceder que ya genera estrés, ansiedad, aumento de cortisol. Al final todo lo que queríamos que estuviera tranquilo se descuajeringa Y todo todavía no pasó. y todavía no pasó. Capaz que se te viene a los 50. ¿Tá? Y cuando venga a los 50 veremos, pero que sí te agarre firme en lo que tiene que ver con tu comportamiento alimentario, de sueño, ejercicio, estado emocional, relaciones sociales, em, y después ahí ver, ¿tá? De que hay herramientas para poder transitar esa etapa plena. ¿Sí? Porque hay cosas, ¿no? No es que me tengo que sentar con un abanico a que se me pase, porque bueno, si la persona se está sintiendo mal, está aguantada, está cansada, no tiene fuerza, está fatigada, no tiene ganas de estar con su pareja o algo. Ok, hoy por hoy hay tratamiento, ¿no? Digo, Luciana me parece excelente, y desde el punto de vista, Luciana como nutricionista, pero también especialistas en la parte de menopausia para poder abordar el tema hormonal. No es un tema que yo habitualmente lo trate la suplementación, porque prefiero derivar a algún colega que se actualice en eso, pero sí soy de derivar porque no me gusta que la gente esté padeciendo cuando hay un tratamiento. Y ahí trabajar en conjunto con colegas, mantenernos comunicados, mira, estamos abordando esto, capaz que hay que empezar, no sé, un antidepresivo, un ansiolítico, o lo que sea, y bueno, ¿qué te parece si hay que hacer terapia de reemplazo hormonal?
Ahora te escuchaba, ¿no? En esto del equipo y entender dónde está la prioridad de uno y del otro. Ahora, es difícil para la gente, ¿no? Por caer en unas buenas manos, digamos, cuando uno mira el sistema de salud, dice, pucha, ¿por dónde arranco? Y si querés, hablo como paciente, me hace el caso porque tengo el acceso, pero hay un tema de cómo entender cómo conecto una especialidad con la otra y que el abordaje sea... Hoy yo veo una dificultad, a título personal, por supuesto, desde el punto de vista de la medicina, o si querés, de cómo, más que de la medicina, de cómo está enfocado el sistema este, mutual acá en Uruguay, como para tener un abordaje múltiple. Porque capaz que para vos es más fácil venir, te doy T4 y con esto tapo el problema. O sea, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que hacer el sistema mutual o la medicina per se acá como para encarar esa multiplicidad de factores? Porque hoy es un tema. Sí, hay una tendencia igual desde ya hace bastante tiempo de equipo. Sí, sí, se está trabajando mucho más en equipo, ¿no? En oncología, en rehabilitación, es como en fertilidad, tienen como su psicólogo, su nutricionista, en tabaquismo, bueno, está, es como los equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios, que también se llama ahora. Hay como una tendencia a nivel mundial y Uruguay también viene trabajándolo. No es fácil, entonces, pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que somos un país muy chiquito, en donde muchas veces es tipo, sí, mira, El link es más algo fácil. curioso, ¿te parece que es para vos? A mí me pasa, o sea, yo eh, soy endocrinóloga, pero si yo veo a un paciente, le diagnostico un cáncer de tiroides, por ejemplo, yo no tengo idea cómo que voy a tratar un cáncer de tiroides porque hace años que no lo veo y porque no estoy actualizada en eso. Entonces le puedo transmitir al paciente qué es lo que hay, cómo vamos a tener que avanzar y que lo voy a derivar con alguien que sabe de eso y que no lo voy a abandonar porque va a seguir siendo mi paciente, porque no es que porque aparece una patología desaparece la otra, ¿no? Y eso no es menor, porque sobre todo en lo que tiene que ver con, lo vemos mucho en el paciente con obesidad, ese desplazamiento del autocuidado por el cuidado del otro. Quizás, bueno, si le toca a él mismo, dice, bueno, está así, me tocó a mí, tengo que ir con este otro profesional, me lo recomendó mi doctora, bueno, voy ahí. Pero cuando hay un diagnóstico dentro de la familia, el paciente se abandona totalmente y pasa a ser el foco a quien tiene que cuidar, y eso es otra de las cosas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Que no es todo o nada, que no es egoísmo el cuidarse primero para después poder cuidar al otro. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno viaja en avión y eso, te dicen, eh, si usted tiene a alguien a cargo, colóquese la máscara primero usted para después poder a ponérsela al otro, ¿no? Y bueno, es uno de los ejemplos que utilizamos y forma parte del tratamiento, todo ese abordaje de la autoaceptación, del quererse, de la autoestima, el trabajar la imagen corporal, de cómo se ven, este del poder gustarse y gustar también, ¿no? Así que hay como, es muy grande todo esto realmente. Diana, respecto al abordaje de los tratamientos y el tratamiento per se, ¿cómo estamos comparados con el mundo? Con lo que alguien podría decir, porque hay mucha gente que dice, no, me voy a ir a tratar a Estados Unidos, o me voy a Brasil, o me voy, ¿cómo estamos acá comparado con el todo? Mira, desde lo que tiene que ver con la formación profesional, yo creo que está muy bien, ¿tá? Que el uruguayo le gusta estar actualizado, solemos ir a congresos internacionales, nacionales, estamos como siempre investigando, haciendo cosas, ¿no? Estamos cortos en la parte farmacológico, si bien ahora ha sido como revolucionario todo esto a nivel mundial, hay más de 5 fármacos que permiten el tratamiento ¿Corta por acceso o por el desarrollo? Sí. porque sí están aprobados a nivel mundial, pero que en Uruguay todavía no los tenemos. Ok. ¿Está? Entonces, bueno, eso limita un poco la posibilidad del tratamiento más adecuado. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que se llaman los fenotipos, que es qué es lo que le pasa al paciente, cuál sería
el apoyo farmacológico. O sea, ¿qué remedio le daría yo a este paciente porque tiene tal síntoma? No es que un paciente tiene obesidad y es lo mismo que el otro paciente que tiene obesidad solamente porque compartan la enfermedad. Capaz que a uno le tengo que dar una cosa y a otro le tengo que dar una cosa totalmente diferente. Y bueno, hoy por hoy en Uruguay no tenemos la opción de variar, porque no tenemos todos esos otros fármacos. Entonces, bueno, tenemos un manejo un poco más artesanal, tratando de imitar lo que sería la combinación de fármacos que hay a nivel mundial y de esa forma, bueno, poder lograr mejores resultados. En eso creo que es en lo que estamos más cortos. Después, en lo que tiene que ver con cirugía bariátrica, estamos muy bien. Tenemos los mismos números que se presentan a nivel internacional en los congresos, los mismos resultados, tanto en los positivos como obviamente las complicaciones que forman parte de cualquier tratamiento, pero en eso estamos muy bien. Sí, yo creo que la pata floja es lo farmacológico. Mariana, para cerrar, ¿cuáles son tus no negociables en términos de salud metabólica? O sea, Mm. ya nos spoileaste mucho. Sí. Y bueno, vuelvo al tema del ejercicio, sin duda, ¿tá? Pero que tenemos que tener en cuenta que la prescripción médica, o sea, cuando el médico dice, tenés que hacer ejercicio, hay que contemplar un montón de cosas, ¿tá? Desde cuál es la apertura que tiene el paciente para hacer ejercicio. Paciente con obesidad puede tener mucha vergüenza de ir a un gimnasio. Y el gimnasio puede querer no recibirlo, ¿tá? Porque ya el equipo, o sea, ¿cuánto hablamos de obesidad? Porque hay distintos grados de obesidad también. Eso por un lado. Y después, ¿de qué situación partimos? Hoy por hoy hablamos de 6.000 pasos, 10.000 pasos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los cuentapasos. Y por ahí para una persona, Hay que meter en mi Pablo. por eso, para ahí para una persona que, como tuve yo, un muchacho, 47 años, que hacía prácticamente 5 años que no salía de dentro de su casa, y un día me dijo, ay doc, estoy caminando un montón, y cuando pusimos el cuentapaso estaba haciendo 150 pasos, es un montón. Y entonces no compararse, no competir con el otro, sino con sí mismo para ver cuáles son sus avances y su progresión, y nosotros como médicos prestar atención qué es lo que estamos exigiendo, y que no pueden ser genéricos. O sea, yo no concibo el tema de los genéricos en el tratamiento. Si bien trabajamos muchas veces en grupo, en la información general, después tiene que ser personalizado porque cada paciente es un mundo y tiene una familia y tiene un equipo y tiene un trabajo y tiene amigos. Así que creo que lo no negociable es la generalización. Muy bien. Mariana Elordoy, doctora, endocrinóloga, especialista en obesidad. Muchas gracias por compartir acá con nosotros. Mucho por hacer respecto a este tema, sobre todo los que estamos en el mundo del lado de la actividad física, en cómo recibir, en qué cosas tenemos que prepararnos y no solamente en formarse, sino en generar espacios amigables para que las cosas pasen. Así que nada, muchas gracias por compartirnos nosotros. Gracias por En la este caso. invitación. No, por favor. Y bueno, probablemente te invitaremos nuevamente Lo quieran. para hablar de estos temas. Sin duda. Gracias, gracias.